escuchar a Claudia Joana, la Angélica y Recording is on. Sailin. Gracias. El título de la investigación es la enseñanza de la literatura colombiana como mediación para abordar en perspectiva crítica las problemáticas socioculturales del país, dirigida por el profesor Rodolfo Alberto López Díaz. Entonces, bueno, arrancar, dentro de los 5 minutos les avisaré y esperamos que nos den adelante. Gracias. Buenas noches. Nuestro proyecto de investigación se titula La enseñanza de la literatura colombiana como mediación para abordar en perspectiva crítica las problemáticas socioculturales del país y se encuentra inscrito al proyecto institucional BRIT de los investigadores Andrea Muñoz y Rodolfo Alberto López Díaz. El desarrollo del pensamiento crítico en la formación docente, experiencias educativas innovadoras. El grupo de coinvestigadoras está conformado por Joana Blanco, Lady Angélica Ponguta y quien les habla Sail Sierra. Y nuestro tutor de investigación es el doctor Rodolfo Alberto López Díaz. La pregunta problema que tenemos para esta investigación es ¿cómo abordan en perspectiva crítica los problemas socioculturales del país los docentes de literatura colombiana? Como objetivo general tenemos elaborar una propuesta didáctica mediada por la literatura colombiana que fortalezca la enseñanza en perspectiva crítica sobre las problemáticas socioculturales del país. Como objetivos específicos tenemos caracterizar las prácticas de enseñanza de 4 docentes sobre la literatura colombiana e identificar las tendencias de enseñanza de 4 docentes sobre las problemáticas socioculturales del país mediadas por la literatura colombiana. Gracias. Buenas noches. En cuanto al esquema de antecedentes básicos, se indagaron 17 investigaciones, siendo locales con 6 referentes y algunos autores como Acosta, Paón y Pilonieta, quienes de manera general plantean el valor histórico de la literatura y cómo ésta debe ser abordada desde la perspectiva crítica en el aula, con el propósito de reflexionar en torno a las problemáticas socioculturales que se visibilizan a través de la voz del autor. 5 nacionales, con autores como Avendaño, Cárdenas y Vallejo, quienes concuerdan en la necesidad que en la escuela se aborden textos varios más allá de los canónicos, los cuales inciden en la reformulación de la exposición de la literatura, puesto que brindan otros puntos de vista. Y 6 internacionales, con referentes como Casani, Mendoza, Rey y Rodríguez, quienes exponen el lazo que unen a la sociedad y a la escuela y cómo a través del desarrollo y del pensamiento crítico se fortalece para desarrollar la literatura crítica y la literatura en identidad social. Gracias, compañera. Bueno, en cuanto al esquema de fundamentos, aquí encuentran las 4 categorías principales de nuestro proyecto. La primera de ellas es literatura colombiana. Aquí Borja y Ferrer manifiestan que ve la literatura como un todo, que la literatura es un entramado de elementos de carácter ficticio que contribuyen y ayudan a las comunidades a su configuración del mundo. Por su parte, Humberto Eco manifiesta que la literatura, más allá del goce estético, posee una naturaleza transgresora, ya que más allá del goce, también contribuye a formar lengua, a formar comunidad. Gracias, Angélica. Dentro de la investigación en el componente de fundamentos, incluimos la categoría de mediaciones pedagógicas, refiriéndose específicamente a la forma en la que el docente desarrolla su práctica pedagógica, en este caso el docente de lengua castellana, haciendo énfasis en la metodología de aprendizaje. Los autores tomados para hacer alusión a las mediaciones pedagógicas son Pilonieta, quien hace hincapié a que la construcción del conocimiento se efectúa a partir de lo social y cultural y también desde las experiencias que vive el ser humano al estar incluido en un grupo social, en este caso en un contexto educativo. Otros autores son Daniel Prieto y Gutiérrez, quienes proponen la mediación para trabajar sobre el ser humano, con sus vivencias, con su contexto y su historia, y que es así como manifiesta que la mediación debería ser prioridad en la práctica pedagógica de cada docente. Pensamiento crítico. Se entiende por pensamiento crítico a esa capacidad de contrastar la realidad personal, ética, política, social. Boisvert
postula que para comprender el pensamiento crítico es necesario hacerlo desde tres ángulos que son complementarios, como una estrategia de pensamiento, como una investigación y como un proceso. Del pensamiento crítico tenemos la lectura crítica, que para Jurado es importante hacer una diferenciación entre el lector crítico y el lector alfabetizado, y muestra a la escuela como una gran oportunidad de educar al estudiante para leer críticamente. A su vez, Casali propone que no solamente es necesario que el estudiante vaya, decodifique el texto literal y lo interprete, sino que también hay que tener en cuenta un contexto sociocultural. Continúa, compañera. Gracias. En cuanto a la problemática sociocultural, tenemos a Rosas, que manifiesta que para que una problemática se instale en la esfera pública debe pasar algún tiempo. Por eso, él plantea la necesidad de tener una mirada histórica para el estudio de las mismas. Por otro lado, tenemos a Carballeda, que manifiesta que para que haya una problemática social, debe haber una tensión entre necesidades y derechos y una gran dificultad pues, para alcanzar esos derechos. Continúa, Joan. Gracias. Dentro de la presente investigación, el tipo de metodología empleado es cualitativo, puesto que se centra en la observación y la descripción de las prácticas pedagógicas de 4 docentes de literatura de grado octavo del sector oficial y privado. Como referente tomamos a Rodríguez Gil y García, quien señala que este tipo estudia la realidad en su contexto, en este caso desde el contexto educativo. A partir de este método se fue planteando la intención de desarrollar una propuesta didáctica que posibilite a los docentes enseñar la literatura desde una perspectiva crítica. El método empleado es la etnografía educativa, con incidencia del enfoque exploratorio, con motivo de acercarnos objetivamente al grupo de docentes para comprender de qué forma han venido enseñando la literatura en grado octavo. En relación con la etnografía educativa, se implementaron sus herramientas e instrumentos para la recolección de datos como la observación, la cual nos sirvió para los procedimientos de obtención y de recolección de información en un primer momento, sobre todo el objeto en estudio. Fueron 8 observaciones de clase, la entrevista semiestructurada como técnica complementaria que apoya el ejercicio investigativo, que se aplicó como modo flexible de forma presencial y virtual, y como instrumentos complementarios tenemos el diario de campo, el cual ha documentado el procedimiento de análisis, y así es de mencionar que las entrevistas y las observaciones se realizaron a 4 docentes, recopilando 8 observaciones de clase, por consiguiente 8 diarios de campo. En pantalla mostramos el formato de diario de campo que diseñamos como investigadores. Gracias. En cuanto al método de análisis, fue seleccionado el análisis de contenido desarrollado por Laura Bardán. Este método de análisis permite realizar un buen análisis de la información, aplicar unos instrumentos que ya mencionó mi compañera y obtener unas categorías emergentes. Se desarrolla mediante 3 fases. La primera de ellas es la fase de organización, en donde se revisó el material obtenido y se hizo el desarrollo de las transcripciones. Más tarde, la información que se obtuvo se clasificó y se organizó. En la segunda parte de codificación se realizaron unas unidades de registro. Acá nos pareció más conveniente el método manual, ya que la información no era tan extensa. Se hizo un conteo de repeticiones mediante un método que nosotros denominamos el conteo arcoíris. Ya les voy a mostrar un ejemplo del mismo. Y allí, pues, en pro de la búsqueda de categorías emergentes. En la última fase de categorización se realizó análisis y selección y discriminación de la información de una manera deductiva, tomando como base los referentes que se mencionaron previamente, y una manera inductiva en donde mediante el análisis de la información obtenida, pues se encontraron esos hallazgos y las diferentes categorías emergentes. A continuación, ustedes van a ver un ejemplo de cada una de las fases. La primera de ellas es la fase de organización. Aquí están las transcripciones. Se pintó la información según el color que se le fue dando a cada una de las 4 categorías emergentes. Como literatura colombiana, pues tiene el color verde, acá no está pintada. En la segunda fase de codificación, la información ya fue discriminada y organizada en este formato. Y por último, en la fase de categorización, aquí se hizo el conteo de las reiteraciones. En este caso ven el ejemplo de la categoría literatura colombiana. Y aquí las 2 palabras con mayor reiteraciones fueron historia y estudiante.
Puedes continuar, compañera. En este apartado vemos la red semántica vemos la red semántica con las categorías emergentes encontradas. Estas categorías se hallaron como, primero se ubicaron las repeticiones dentro de los diarios de campo y las entrevistas semiestructuradas que se hicieron. Luego se realizaron mapas conceptuales con base en nuestros 4 ejes temáticos, que son problemáticas socioculturales, literatura colombiana, mediaciones pedagógicas y pensamiento crítico. Luego estos mapas conceptuales se cruzaron y nos dieron paso a las categorías emergentes, que las encontramos por niveles. Las amarillas son de primer nivel, las rosadas son de segundo nivel, las acuamarinas de tercer nivel y por último las moradas son de cuarto nivel. Esto nos sirvió de apoyo para encontrar pues, los hallazgos pues, que vamos a explicar a continuación. Entonces, con base en nuestro primer objetivo específico, tenemos un primer hallazgo. Mediante el diálogo como práctica pedagógica, se fortalece el pensamiento crítico al establecer la relación entre literatura colombiana e historia. La literatura ejerce el rol de dar identidad y a su vez es guardiana de la historia. Se es lo que se ha vivido y esto permite al lector confrontar su realidad y lo que ha hecho para llegar a estas conclusiones. Como segundo hallazgo tenemos, para los docentes es indispensable promover procesos escriturales en los estudiantes en pro de la comprensión de la literatura colombiana. Nuestras docentes entrevistadas coinciden en que es importante tener un buen manejo de la escritura para complementar la lectura y que cuando se hacen procesos escriturales es que la lectura crítica emerge en los estudiantes. Con base en nuestro segundo objetivo, tenemos un hallazgo. Los docentes enseñan las complejidades de los conflictos socioculturales del país por medio de la literatura colombiana. A través de la narrativa de un pueblo se pueden observar los conflictos socioculturales que se encuentran en esa población. Y uno de esos grandes ejemplos es cómo el mito y la leyenda muestran las complejidades que tenían los indígenas en el periodo prehispánico. Un segundo hallazgo es el uso de los textos literarios como una mediación fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. La lectura es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico. Y el texto es una herramienta que se utiliza para esto. Nuestras docentes coinciden en que no basta solo con tener el texto que da el canon, sino que apoyarse en otros textos complementarios, o lo que Jurado llamaría el diálogo entre los textos. En el tercer hallazgo, desde el ejercicio docente, la reflexión crítica permite una mejor comprensión de las problemáticas socioculturales del país. En las repeticiones que encontramos, la reflexión es un punto demasiado importante para los docentes y ellos dicen que es necesario que toda actividad que se realice, ya sea de lectura, bueno, de todas las actividades que se hagan en clase, es necesario sacar una reflexión y que esto nos lleva a desarrollar la interpretación y la argumentación en los estudiantes. Continúa, compañera. Gracias. Bueno, entonces, respondiendo a nuestro objetivo general, desarrollo de una propuesta didáctica, desarrollamos una propuesta que se titula El desarrollo de la argumentación crítica a través del género narrativo. Esta propuesta está enfocada en impulsar y motivar a los profes de literatura a ejercer una buena práctica docente en función de desarrollar la argumentación crítica. ¿En qué nos basamos? Nos basamos en Anthony Weston, quien en las claves de la argumentación manifiesta que la argumentación implica dar un conjunto de razones con base o con el fin de encontrar una prueba sólida y un argumento de apoyo. También nos basamos en Bovet, quien manifiesta que una unidad, un buen proceso requiere una serie de fases.
También el desarrollo de una serie de dimensiones, entre ellas la actitudinal, la metacognitiva y la cognitiva. También manifiesta que debe haber una serie de componentes, entre ellos un ambiente, unos recursos, y también estos componentes fueron o inciden directamente en nuestra propuesta. Nuestra propuesta que se basa en la realización de 3 unidades didácticas. Cada unidad didáctica está mediada pues, por la literatura colombiana, quien como temática central permite un diálogo entre el autor, el lector y el texto. Cada una de las unidades desarrolla una de las tres oraciones que ustedes ven allí. La primera, identificación de premisas y conclusiones. La segunda, relaciones de causalidad. Y la tercera, relación de analogías. A continuación, van a ver un ejemplo. Perdón, dame un segundito. Acá ustedes encuentran el objetivo general de nuestra propuesta didáctica. ¿Por qué se desarrolló el grado octavo? Porque es el grado octavo del currículo, desarrolla todo el tema de literatura colombiana. Aquí observan los 3 momentos de las unidades temáticas. El primero de ellos, saberes previos, donde el docente debe indagar en los conocimientos que posee el estudiante sobre la temática a estudiar. En el segundo, conoce, analiza y descubre. Se realizan actividades en pro pues, de desarrollar la operación del pensamiento, y en el tercero, pues ya se hace un énfasis como tal, acá se desarrollan actividades como debates, escritura de textos argumentativos. Entonces la idea es que el proceso se vaya desarrollando para que el estudiante pueda pues desarrollar la operación del pensamiento, que ya lo mencionamos anteriormente. A continuación, ahora sí, van a ver 3 ejemplos de las unidades didácticas. La primera de ellas se titula La literatura indígena en función de la identificación de premisas y conclusiones. Acá, pues, digamos que así inicia la malla curricular en grado octavo. Tomamos como ejemplo, pues, la leyenda del Dorado, en donde, pues, estudia las culturas indígenas, pues, de su momento, pues, aquí en el territorio nacional. En la segunda parte encuentran el minicuento en búsqueda de relaciones, aquí analogías. Se hace una comparación entre el cuento tradicional y el minicuento, o el microrrelato, y como ejemplo tenemos aquí Fundición y Forja de Jairo Aníbal Niño. Y esta es una parte pues de la unidad didáctica. Por último tenemos el costumbrismo en pro de la causalidad, y aquí tomamos los cuentos de Cosiaca. Aquí encuentran pues un fragmento. Continúa. Gracias. Para concluir, en relación al primer y segundo objetivo de la presente investigación, se reafirma que la literatura es un elemento primordial del pensamiento crítico, ya que permite una lectura reflexiva y analítica y se fundamenta desde las categorías como la literatura como guardiana de la historia, que permite visibilizar las problemáticas sociales, desde el pensamiento crítico como objeto principal de enseñanza y desde las mediaciones pedagógicas como medio facilitador de potenciar las habilidades de los estudiantes mediante metodologías propuestas por el docente que conllevan al conocimiento. También se confirma que durante el proceso de investigación de la literatura colombiana se establecen diálogos con las problemáticas socioculturales, lo cual facilita la reflexión y la transformación social. La investigación impacta directamente al quehacer docente, en especial al docente de lengua castellana, ya que permite replantear cómo se aborda el texto literario. Además, el desarrollo de este proceso conlleva generar un impacto social que influya en un buen desarrollo académico y de reconocimiento del estudiante. Y así conozca la riqueza literaria y se interese por la misma. Con ello contribuimos a la construcción de sociedad lectora y que como resultado haya interés por las obras literarias. Siguiente. En cuanto a las perspectivas, respecto a la propuesta de didáctica se plantea como elemento orientador para el docente, sobre todo desde la operación de pensamiento de la argumentación crítica, que servirá de apoyo desde la mediación y la práctica pedagógica. Respecto a los docentes, es importante reconocer y articular la argumentación crítica como estrategia pedagógica con el fin de alcanzar en los estudiantes hábitos de lectura, y así el docente será quien promueva ambientes de aprendizaje que favorezca el conocimiento y los contenidos de literatura. Respecto a las futuras investigaciones, se recomienda hacer seguimiento y observación de las dinámicas
de clase que permita al docente acompañar y proponer metodologías en el proceso de formación académica en los estudiantes. Respecto al Ministerio de Educación Nacional, se sugiere integrar actividades orientadoras, dinámicas y significativas dentro del currículo y los proyectos educativos institucionales como posibilidad de reconocer la literatura desde una perspectiva crítica. A continuación se presenta la bibliografía básica tomada para nuestra propuesta investigativa. Y por último, agradecerles a todos ustedes la atención presta para nuestra socialización. Muchas gracias. Gracias por aprovechar el tiempo, les pido 5 segundos. Damos la palabra al profesor Tito, que como lector va a hacer sus primeras preguntas para que por favor tomen nota de las mismas. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Muchísimas gracias profesor. por la socialización. Destacar algunos aspectos en torno al trabajo. La búsqueda de antecedentes que ustedes tienen allí, muy juicioso. La perspectiva metodológica que se desarrolla en el trabajo. Y pasaría como a hacerles algunas inquietudes frente a lo que ustedes plantean. La primera inquietud tiene que ver un poco con la pregunta. Ustedes dicen que abordan en perspectiva crítica los problemas sociales. Quieren mirar cómo se abordan en perspectiva crítica los problemas socioculturales del país los docentes de literatura colombiana. Vemos que ahí siempre hemos insistido en que valdría la pena como tener un poquito más el asunto, pero esperaría que en este momento ustedes den la respuesta. Entonces, no olvidar esa pregunta para las preguntas que vienen. Es decir, ¿cómo es que realmente en estas apuestas se constituye una perspectiva crítica de comprensión de las problemáticas socioculturales del país? Y ahora sí pasaría como a las preguntas para que por favor las tengan presentes con la lógica anterior. Lo primero es, para ustedes, digamos, ¿cómo entienden las prácticas de enseñanza? ¿Y desde dónde? Y si me dicen cómo lo entienden y desde dónde están, ¿cuáles de esos elementos que constituyen una práctica de enseñanza ustedes ubican en esta perspectiva que trabajan? La otra es en relación con las tendencias que ustedes encontraron en los 4 docentes. Si ustedes tienen estos dos objetivos, digamos que uno esperaría que en la estrategia didáctica eso les sirva para armar la estrategia. Bueno, la propuesta, porque ustedes no hablan de estrategia. Y ahí vendría la tercera pregunta. ¿Qué entienden ustedes por didáctica y propuesta? La propuesta didáctica. ¿Qué es esa propuesta didáctica? ¿Desde qué autor la asumen y cómo es que se desarrolla? Básicamente sería eso. Doctor Daniel, muchas gracias por la presentación. Algunas cosas al respecto el pensamiento crítico que hace referencia ahí para hacer, digamos, como la mirada de problemas socioculturales del país a partir de textos literarios. ¿El pensamiento crítico es cognitivo o es político? La otra es, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas socioculturales a los cuales específicamente se refieren? ¿Sí? ¿Y en qué tipologías textuales específicas? Bueno, yo estoy aquí como jurado oyente de reemplazo del profesor José Luis, que posiblemente conoció el DPS. Pero pues las observaciones, preguntas que voy a hacer, pues están referidas a la presentación que ustedes han hecho.
Yo veo que metodológicamente hicieron una investigación, pero falta mayor coherencia en la investigación, que espero con las preguntas que les voy a hacer que nos ayuden o me ayuden a mí a entender la coherencia de la investigación. Hay, bueno, una pregunta antes de eso es, ustedes dicen que trabajaron como muestra 4 docentes, ¿cierto? Sí. De octavo grado, a cada docente, ¿cuántas observaciones le hicieron? 2. 2, y una entrevista. Ok, ¿y las observaciones fueron presenciales o observaron una clase virtual? Lo digo es porque como ustedes hicieron toda la maestría virtual. Unas fueron presenciales y otras fueron virtuales. Ok, listo, bueno, gracias. Entonces, dos como problemas o dos elementos gruesos de la investigación que yo quisiera que, pues, es posible que la tengan, es posible que estén en el trabajo, pero no quedo aquí expuesto. Desde el título ustedes dicen, hablan de perspectiva crítica, luego hablan de pensamiento crítico, luego hablan de lectura crítica y luego hablan de argumentación. ¿Cómo debemos entender eso? Un poco en la línea de lo que les decía Daniel, o eso es cognitivo o es político, pero es que ustedes están hablando de la crítica y como si fuera un adjetivo de qué, y en realidad no se puede ver como un adjetivo. Entonces no sé si de pronto en lo teórico que trabajaron, pues, abordaron un poco eso, porque pareciera que lo crítico le apuntan a 4 cosas diferentes, y creo que eso es un poco complejo en una tesis de maestría o en un proceso de investigación de maestría, no tener eso muy claro y me sigue quedando ahí como la inquietud. El otro elemento o componente que me parece que no le encuentro coherencia es que ustedes al final dicen que trabajaron o propusieron 3 unidades didácticas, pero desde donde las plantearon son unidades didácticas basadas más en lo que ustedes mismos mencionaban. Me imagino que los derechos básicos de aprendizaje o lo que se propone en términos de contenidos para el grado octavo. Pero ahí no están las problemáticas sociales del país. O sea, no las vi ustedes hablaron del Dorado y los cuentos de no sé quién y no sé qué, pero las problemáticas del país no están ahí. Entonces, no sé si faltó o no tiene nada que ver. Entonces, estos dos elementos grandes que me parece importante que nos resuelvan. Y a propósito de eso, entonces, otras 3 preguntas. La primera, ustedes hablan en el marco teórico y quisiera escucharlos la relación de Humberto Eco con la literatura colombiana. Ustedes ponen ahí como una categoría de literatura colombiana y citan a Eco, pero pues creo que me parece importante ahí citar, pues que nos precisen por qué. Luego, ¿cómo comprendieron ustedes la etnografía? O sea, ¿en qué autores se basaron? Bajo qué perspectiva lo están viendo, ¿sí? Si es una etnografía más social, una etnografía educativa, o desde dónde la plantearon. Y la tercera tiene que ver con que nos muestren o, digamos, sí, hablan ustedes que construyeron categorías inductivas y deductivas. ¿Cómo fue ese proceso? Si primero hicieron inducción y luego hicieron deducción, o cómo fue ese proceso que ustedes hicieron allí. Entonces tienen unos minuticos cuando estén preparando la respuesta. Listo.
is on. Bueno, bueno, como se mencionó, nuestro propósito pues era elaborar una propuesta para que los docentes pudieran abordar en perspectiva crítica la problemática sociocultural del país. Aquí se desarrolló sobre todo, se buscó desarrollar la argumentación crítica, no como tema político, sino con el desarrollo de una capacidad, de una operación de pensamiento que hace parte del pensamiento crítico. El profe nos comentaba que había como de todo un poquito, por decirlo así. Lo que nosotros nos sucedió en nuestra investigación es que fuimos de lo macro a lo más pequeño, porque comenzamos con pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico también es muy amplio, que así nos fuimos reduciendo, digamos, ya a lectura crítica, y de ahí argumentación. Y de ahí a realizar las operaciones de pensamiento y buscar un autor que nos ayudara a trabajar específicamente una operación del pensamiento crítico. Por eso fue que se mencionó todo, pero al final se redujo. Por otro lado, ¿cómo se perciben las prácticas de enseñanza? Pues como todos, nosotros lo percibimos desde todas aquellas acciones que hace el docente en pro pues, de que sus estudiantes alcancen un conocimiento. ¿Listo? Acá, pues, ¿qué nos pareció muy relevante? Incluir a la didáctica, que, pues, gracias al propio Tito y por sugerencia de él, no estaba específica, pero sí nos pareció porque íbamos a hacer una propuesta didáctica, entonces abordamos la didáctica, y ahí, pues, tenemos a los dos autores. Carvajal y Comenio, los tomamos como referentes. Sí, y aquí, pues, quisimos proponer un proceso dinámico y reflexivo que pusieran a aplicar los maestros en el aula para que pudieran alcanzar en específico esta operación de pensamiento. Aquí en las unidades didácticas estaban evidenciados unos textos que son herramienta para alcanzar la operación de pensamiento y también funciona como un ejemplo para que el docente también pueda plantear sus propias unidades didácticas. No están los textos que abarcan las problemáticas como tal, pero alguno de ellos, por ejemplo, está María, de Jorge Isaacs, que se abarca también, se toma en grado octavo, donde también se manifiesta todo el tema de la problemática de la masacre de las bananeras, entre otras cosas. Entre otras problemáticas que se encuentran incluso se hablaron en los hallazgos y también se encuentran dentro de una de las unidades didácticas, es como el mito y la leyenda muestran como la disminución de la población indígena del periodo prehispánico, como la colonización los fue disminuyendo sus prácticas. Entonces, digamos que en esta parte se pueden identificar esas problemáticas de ese periodo. Y acá, por lo menos, quisimos también no abordar tantos textos en cuanto a tipologías, pues nos quedamos primero en el género narrativo, que es un género ya bastante rico en tipologías, y de allí, pues en nuestras unidades didácticas, tomamos el cuento, la leyenda y el mito. Por ejemplo, en las leyendas colombianas, sobre todo, se manifiestan problemáticas como el daño al medio ambiente, el maltrato a la mujer, porque surge, por ejemplo, siempre hay como una causa que ocasiona pues que se genere como la leyenda y el fantasma que recae en eso. Y en cuanto al cuento, el cuento es un poco más dinámico para los estudiantes. Y también encontramos algo más dinamizador, en este caso el mini cuento, porque el cuento a veces se hace bastante extenso. Y en mini cuentos también encontramos diferentes situaciones. Esto simplemente es un ejemplo, pero las unidades didácticas poseen también otros tipos de textos que abarcan dichas problemáticas y también es un elemento orientador al maestro. ¿Sí? En cuanto, digamos, a la pregunta que hacía el profe Daniel. ¿Cómo lo vemos nosotros? Digamos que en cuanto a Eco, ¿por qué se mencionó a él, a Humberto Eco? Digamos que autores que mencionaran sobre todo la importancia de la literatura, más allá de su goce estético, que muchas veces se destaca solamente los elementos del canon, pues no encontramos bastantes. Sin embargo, no lo mencionamos por el hecho de que se acerque a la literatura colombiana,
sino por la concepción que él tiene sobre literatura, porque él manifiesta algo que está como propósito y pilar fundamental de nuestra investigación, la naturaleza transgresora de la literatura. ¿Listo? Entonces ahí cuando decimos naturaleza transgresora, es que la literatura deje de ser abordada de una manera superficial y ya como porque me toca la imposición de los contenidos del área, sino para que llegue más allá a los estudiantes y que surja como nuestras conclusiones y que surja un interés por la misma en los estudiantes, porque desde la práctica docente nos damos cuenta que los textos son para ellos muchas veces ya se tornan aburridos, las novelas más antiguas ya son también algo que ya es tedioso para ellos leer, entonces es necesario dinamizar esa enseñanza. Y por eso, pues, también abordamos esa concepción de literatura. Sí. Bueno, para dar respuesta al profe José, en cuanto a su pregunta en la parte metodológica, nosotros tuvimos como referente a Gili García, quien hace referencia a que se da en un contexto educativo. Por eso determinamos que dentro de la recolección de información se usaran las herramientas, la entrevista y la observación, y por consiguiente pues nos pudiéramos reunir para determinar un diario de campo que pudiese ser aplicado, los cuales, como lo mencionaba Saily hace un momento, fueron aplicados en cuanto a la presencialidad y lo virtual en estos dos momentos, ¿no? En un primer momento la observación, que fue la que nos permitió dar elementos específicos para llevar a cabo e ir tomando elementos para ir planteando nuestra propuesta. Entonces, este autor específicamente nos indica que está dado para este contexto educativo. En cuanto al tema que nos preguntaba el profe Raúl, inductivo y deductivo, digamos que al investigar en distintos autores, pudimos alcanzar como una mirada superficial de las posibles categorías. Sin embargo, la investigación se centró en el método inductivo, ya con el análisis de la información, fue que surgieron, pues ustedes vieron la matriz categorial, que surgió de la unión de todos los mapas que surgieron, y de allí ya el conteo de repeticiones y surgió pues toda la información y los hallazgos. Otra cosa, permítanme un segundito que espera. Bueno, en cuanto a eso, y en cuanto, había como no sé si ya había mencionado, pero digamos que algo como la salvedad. El tema va más allá de nosotros consideramos que el desarrollo de las operaciones de pensamiento ayudan al individuo como tal a tener un desarrollo político en sí mismo. Y las problemáticas socioculturales son algo político. Sin embargo, nuestro trabajo no se basa, digamos, en el tema político. Eso ya es un alcance que se espera, es una meta a futuro que esperamos que desarrollen los estudiantes mediante como la aplicación de todos estos elementos que ya les estamos presentando. Pero lo más importante en el momento es el desarrollo de la operación del pensamiento, que quisimos delimitarnos para no abarcar tanto. Pero si el estudiante desarrolla la argumentación crítica, también puede alcanzar esa argumentación en otros aspectos que salgan de la escuela, que es lo que esperamos, pues, todos, pues, para el cambio y el abordaje de las problemáticas socioculturales que aún son y prevalecen en nuestro país. Por ejemplo, el racismo, todo el tema de la xenofobia, la disminución de los grupos étnicos, etcétera, etcétera. Y todo eso se evidencia, pues, en la literatura. O sea, que se logre contrastar, la idea es que a través de la literatura el estudiante o la persona logre contrastar su realidad con la historia y así crear, pues, no sé, un mejor país o una mejor idea de futuro, ¿no? Aunque el tema es cognitivo, pero se espera que el individuo transforme su entorno mediante el conocimiento de su propia lectura y de su propia cultura. Muchísimas gracias por sus respuestas. Gracias a todos por eso. Gracias a todos. Un poquito de paciencia. Después pueden escuchar al profe Rodolfo, si no decir. Ay, bueno, profe. Mientras volvemos. Sí, hoy le decimos al profe. Ahí las ve y las escucha, profe Rodolfo, ¿sí? Sí.
Ah, bueno, sí. Lo que aprovechamos este momento para agradecer al profe Rodolfo porque pues nos acompañó, nos apoyó, nos ha dado ánimo, ha estado pendiente de nosotras. No está en este momento acá, pero está conectado y queríamos aprovechar esto porque de verdad sin él pues, creo que estaríamos arrancando. Entonces era eso. Muchas gracias, profe, verdad de corazón, la apreciamos bastante y de verdad agradecemos todo su acompañamiento y paciencia porque esas son cualidades de un profesor. Muchísimas gracias. Profe Rodolfo, buenas noches, deseando que su salud siga mucho mejor. Me sumo a los agradecimientos de las compañeras porque en este proceso que hemos llevado a cabo durante 2 años, como nos lo decía al inicio, lo recuerdo en este momento, lo traigo a colación, ustedes van a ser un matrimonio y fuimos un matrimonio de 4, también es de resaltar la labor que hizo Camila hasta el semestre pasado y agradecerle nuevamente, profe, pues por todo su acompañamiento y por todo su constancia, su perseverancia que tuvo también con nosotros hasta este momento. Gracias, muchachas. Un abrazo a ustedes y un abrazo en distancia, pero todo lo mejor. Gracias, profe. Gracias. Y Viviana, gracias. Gracias totales. Gracias. Me tocó por el frente de la cámara.